Bueno, bienvenidos. Somos Manuel Celá, Agustina Rodríguez Fitzgerald y Valentino Paulo, y somos alumnos del sexto año. Y hoy damos comienzo al segundo episodio 2025 de nuestro ciclo de charlas con exalumnos. Le damos la bienvenida a Jan Jacob. Jan, muchas gracias por estar acá. Sabemos que tuviste una trayectoria larga, tanto profesional como académica, y queríamos que nos cuentes un poco de que te presentes, quién sos. Bueno, primero gracias por la invitación. ¿Quién soy? Es una buena pregunta. Egresado de Morlands 2000, así que hace unos años. Años ya. Se nota, hoy ya tengo hijos en Morlands, un hijo en cuarto grado y una hija en primer grado. Y me tocó vivir, creo, las primeras etapas de Morlands acá. Yo de chico, mis padres son de Buenos Aires, pero nací en el campo, el primer lugar que nací. No tenía luz, grupo electrógeno, 2, 3 horas por día. Y de ahí seguí viviendo en el interior hasta que finalmente en el año 90 nos volvimos a vivir a la zona de Buenos Aires, a Pilar, otro mundo, Panamericana 2 carriles, poca gente. En ese momento, cuando veníamos al colegio, llovía un día, eran botas, 2 días, te bajabas en la esquina, tercer día de lluvia consecutivo era suspensión de clase, directamente, porque no podías entrar. Eh, y bueno, la verdad que me tocó vivir, creo, una linda época. Recién les contaba antes de empezar que donde está hoy el salón de actos hacíamos equitación, así que imagínense cómo fue cambiando el colegio. Em, Dentro del colegio me tocó ocupar varios roles que me ayudaron después en la formación profesional. Fui school captain, y también gracias al colegio pude aplicar una beca de intercambio con ESU en Estados Unidos. Eh, Así que bueno, en post-Morlands fui 6 meses a un colegio pupilo en Ohio, cerca de Cleveland. Yo me acuerdo de salir de acá cumplo en enero, así que tenía 18 años recién cumpliditos. Terminé quinto año, acá hacían unos 35 o 40 grados en enero. Me subí en avión y llegué con 18 años, con 5 grados bajo cero y nadie hablaba español. Y el primer día que llegué me dijeron, ¿tenés sábanas? ¿Sábanas? ¿Para qué querés sábanas? Y la verdad fue una experiencia muy linda. Y a la vuelta de esa experiencia, bueno, hice el ingreso al ITBA, estudié ingeniería industrial y me recibí ahí. Hay una anécdota ahí muy particular en ese tiempo. A mí me pasó que en 2002, cuando fue una de las crisis económicas fuertes de Argentina, que fue una devaluación donde salimos después de la convertibilidad del 1:1, hoy lo ven a estudiar en historia económica, ¿no? Nosotros lo vivimos acá. Tuvo sus buenos momentos y sus malos momentos. Buen momento, viaje egresado quinto año era Cancún, porque el peso valía 1 a 1. Y lo que pasó en 2002, mi padre se quedó sin trabajo. Yo había vuelto a Estados Unidos, entré al ITBA y bueno, mi padre se queda sin trabajo. El ITBA tiene un programa de préstamo donde vos te dejan con una beca de honor, con un préstamo de honor, cursar y después que te egresás vas devolviendo esa plata a la facultad. La verdad está muy bueno. Y en ese interín me tocó hacer toda la carrera trabajando. Entonces, los primeros años tenía 2 trabajos. Uno era profesor particular de alumnos de Morlands, casi todo matemáticas, ¿no? Que es algo que siempre debe seguir costando, no se doy. Pero la verdad que lo que pasó era que yo en los veranos trabajaba de profesor particular y después lo que pasó era que se acababa el verano. Entonces dije, ¿cómo hacemos? Y bueno, encontré un mercado, algunos chicos que por ahí les costaba más estudiar o necesitaban más apoyo. Entonces armamos un programa anual donde una vez por semana los ayudamos a organizar, seguir estudiando para no llegar a fin de año por ahí con muchas materias. Y el otro trabajo, que esto no sé si muchos no deben saber de acá, pero me pasó algo muy particular. Uno de mis mejores amigos, también egresado conmigo, que también estaba trabajando mientras estudiaba, eh, Pablo Colombres, él trabajaba los sábados acá en el colegio. Fernando Fernández nos contrataba, me acuerdo, en plata de ese momento eran 50 pesos,
y veníamos los sábados a la mañana a ayudar a referiar, porque había encuentros de rugby, de atletismo con un montón de otros colegios, y veníamos a ayudar. Y básicamente Pablo tenía ese lugar que hacía ese trabajo y bueno, necesitaba trabajar, entonces me dejó ese lugar a mí y siempre a los sábados era volver al colegio y un poco el mix que había en ese momento era 50 pesos, el colegio ya estaba hace un año acá con los profesores, me dieron esa oportunidad de poder acompañarlo y trabajar ahí y con esos 50 pesos tenía el combo, que era el combo en el ITUA de lunes a viernes, que era pancho y guaraná. Así que la verdad para mí eso fue una experiencia muy linda poder apoyarme en el colegio en esos momentos. Y después, por otro lado, nosotros somos 4 hermanos. Yo fui egresado 2000, tenemos 99, 97, y ya no me acuerdo de memoria, pero debe ser 95, perdón, 2000, 2001, 2003 y 2006, por ahí. Y bueno, el colegio también apoyó a mis hermanos con parte de becas para que puedan recibirse y terminar acá, ¿no? Así que bueno, eh, post colegio ITBA, cuando llegué a la mitad de la carrera en el ITBA, no tenés por ahí como el UBA que vos podés elegir horarios, porque hay distintas cátedras y vos podés medio adecuar ese horario a lo tuyo. El ITBA es una universidad más chiquita, entonces medio que la primera mitad de la carrera es a la mañana, terminás 3 de la tarde, ellos tratan de que vos no puedas trabajar tanto en ese periodo, a mí me servía para las clases particulares, y de golpe llego a la mitad de la carrera y ahí empezaba las clases a la tarde hasta las 10 de la noche. Y no es que podés elegir horarios, hay una sola por cada cátedra. Entonces, de golpe era como, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo dar más clases particulares. Y otro de mis mejores amigos acá del colegio estaba haciendo, que estaba estudiando ingeniería en la UBA, estaban haciendo un proyecto en una empresa, una pasantía. Y me dijo, ¿por qué no venís que necesitamos ayuda? Y empecé a trabajar en una fábrica que estaba por acá cerca, eh, en la mitad de la carrera. Fue justo de un mes al otro, que no sabía qué hacer, apareció eso. Y fue mi primer trabajo en una empresa. Y bueno, cuando terminé la facultad, había hecho ya la mitad trabajando part-time en el mundo real. Yo trabajaba a la mañana, al mediodía me iba a la facultad y terminaba a la noche. La verdad, eso me ayudó mucho. Porque lo que estaba viendo en la facultad lo veía en el día a día real de la empresa. La verdad es que hoy por ahí pienso en mis hijos y en el futuro. Está buena la época de la universidad, por ahí que tengan también tiempo libre y por ahí sobre los últimos años empezar a entender esa parte de la vida real. Pero bueno, en mi caso la verdad que tuve suerte con lo que pasó y agradezco y eso me ayudó a arrancar por ahí tempranamente en mi carrera con buenos puestos, ¿no? Entonces, seguí trabajando en pymes siempre, algo que me pasó con esto, que entré en una pyme y lo lindo de la pyme por ahí es que conoces a todo el mundo y que haces un poco de cada cosa, no te metes en algo muy específico. Hay como dos mundos, las grandes empresas y por ahí las pymes. Creo que el colegio mismo no deja de ser una pyme, una empresa familiar. Así que la verdad me fui desarrollando siempre a nivel pyme. El sector autopartista primero, después estuve en otra empresa que tenía parte autopartista, parte petróleo, parte agro, y después de eso, justo, bueno, mi padre hereda un pequeño campo en Trenquelauquen, pero mi padre se enferma, tuvo un cáncer, fallece, y en ese interín empecé a administrar ese campo familiar mientras tenía mi trabajo en esta pyme metalúrgica. Y ahí con un amigo que tiene, ese no es de Morlands, pero que tiene una empresa de sistemas, empecé a trabajar implementando un sistema en fábricas, en toda la parte de implementación del sistema. Ellos vendían el sistema y había que hacerlo funcionar. Entonces fue como que mientras administraba part-time el campo familiar, part-time fue un emprendimiento de armar una consultora de procesos y sistemas para pymes. Y ahí, después de un par de años, uno de mis clientes, que era una empresa que estaba creciendo muy rápido, empezó a llamarme un poco más, un poco más. A mí me gustó mucho la empresa y finalmente me hicieron una oferta y entré a trabajar en esa empresa. En esa empresa, Toys Benst,
Creo que el producto más conocido por ahí, escucha por ahí, es el jugo en polvo Rinde 2. Que ahí lo No vimos. vivo, estamos tirando, lo vi. Sí. Y básicamente ahí estoy hace 11 años y medio. Entré como gerente de planta, más ligado al proceso mío. Y bueno, después fue migrando de puesto hasta acá hace unos 2 años y medio, 3 años y medio ya, quedé a cargo de la empresa. Bueno, yendo un poquito al principio de lo que decías, acá en el colegio fuiste capitán del colegio. Bueno, acá tenemos la suerte de tener al School Captain de ahora. Soy School Captain en este momento. Y bueno, el Valen también es Captain, pero se hace el humilde. Y bueno, te queríamos preguntar si ese rol de líder que tuviste acá en el colegio te sirvió para tu futuro o qué te dio ese rol de capitán. Sí, la verdad creo que hubieron por ahí, antes de llegar a School Captain, un par de experiencias en el colegio muy interesantes que te ayudan a desarrollarte. Como por ejemplo. Debate, por ejemplo, Sí. que es algo donde a mí me tocó, a mí no era que me gustaba, yo era algo tímido, pero bueno, fue una gira a Nueva Zelanda, llegamos y che, el que hace debate no puede, venís, separate, tenés que hablar acá. Y por ahí fue una parte de exposición o algo que siempre cuento cuando fue el acto que el School Captain anterior, a fin de año, me daba la bandera del colegio a mí. Estaba transpirado, pero empapado. ¿Viste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, tengo que hablar, leer una carta delante de no sé cuántos éramos, pero debían ser más o menos un par menos que ahora, habrá 800, 1000 personas. eh, y creo que ese rol de School Captain me ayudó mucho a poder hablarle a la gente, a poder escuchar diferentes opiniones, ¿no? Y poder tener en cuenta distintas cosas. Y bueno, todas estas experiencias ayudan a mejorar uno de los aspectos más importantes de mi vida, que es la comunicación. Que saber hablar, saber liderar, son cosas que, bueno, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, que va a reemplazar todo. Bueno, una de las cosas que para mí no puede reemplazar es esta idea de comunicación, de liderar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay uno de los libros que recomienda Bill Gates en estos últimos veranos. Habla de que hay pocos generalistas hoy. Habla de que hay mucho especializado y cada vez más especializado. Y falta gente con visión más holística o generalista, ¿no? Que conozca un poco de todo. Sí. Bueno, siguiendo con algo que dijiste antes, eso de vos hablaste del colegio de barro, que si llovía tenías que venir con las botas o se suspendía, que allá se hacía equitación. Bueno, al encontrarte con este colegio tan distinto, ¿por qué lo volviste a elegir como padre? Yo el colegio, la verdad, estuve involucrado como School Captain, también estuve muy involucrado en todo lo que era deportes. Después, me animo a decir que fui uno de los fundadores de exalumnos de Morlands. Cuando volví a Estados Unidos, vi que en el colegio de Estados Unidos tenían toda una organización de exalumnos espectacular y hicimos la primera web para que se registren exalumnos. No existía ni, te estoy hablando del año 2001, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Web era ya una tecnología bastante avanzada. Te estoy hablando que yo entré a Litva en el 2002 y descubrí que mi celular tenía SMS, que ya no deben saber lo que es SMS, pero un mensaje de texto, y era como, che, mirá, no puedo mandar mensajes. Em, y en ese mundo, bueno, fue a armar también exalumnos y me sentí muy vinculado, por algo que no conté antes. Cuando yo era chico, mis padres se divorciaron cuando yo estaba en tercer grado, cuarto grado, y encontré en el colegio siempre un lugar, creo que de apoyo para todos los temas que por ahí podés vivir, tanto yo como mis hermanos. em, y me fui muy, muy contento del colegio. Participé ahí en exalumnos, hice la primera fiesta de exalumnos, Salón de Acto en el 2002. Y después por ahí me alejé un poco porque estaba más a full en lo que es trabajo. Pero la verdad, cuando tuve hijos, era como que nunca en la vida eh, dudé que los iba a traer a Morlands. Dije como, bueno, no salimos tan mal, ¿no? O sea, y en eso mi mujer quedé corriente, nada que ver. Viste, yo le contaba, no, bueno, Morlands tiene esto, tiene el otro. Pero bueno, ella por ahí no estaba tan convencida al principio, tenía que convencerla. Pero vino y la verdad me pasó algo espectacular. Hoy mi hijo está en cuarto grado, arrancó en salita de 2, así que ya van unos años. Que llegué y en la guardia estaba la persona que estaba, bueno, yo estaba en el colegio, ahora ya se retiró. Y estaba uno de los chicos de mantenimiento cortando el pasto. Entré y, Jaco, ¿cómo andás?
Y me pasó así con todos los puestos, ¿no? Todavía no había cambiado Ana Boten con Nuria, no le digan Mrs. Coco que se enoja, pero bueno, era mucha gente. Rosy también arrancó en la época que estábamos nosotros, o Gustavo Saldaño, que está también como vicedirector en primaria, fue profesor mío, y con Gustavo hacíamos escuelita de fútbol los fines de semana acá, escuelita de fútbol. Así que la verdad, yo por ahí me paré de afuera y lo vi como una empresa, ¿no? Y una empresa que mantiene a la misma gente 20 años, pero en realidad no estaban hace 20 años, estaban hace 30, porque Fernando Fernández había entrado a trabajar, creo que cuando yo entré en 1990, y me lo crucé caminando. Entonces, creo que cualquier empresa que logra que la gente se quede tantos años, no es algo especial. Todas las empresas, todos los colegios, de la cosa buena, la mala, cuando estás como alumno estás de un lado, hoy me toca como padre, estás del otro. Siempre uno busca mejorar o quiere cosas distintas, pero la verdad que un poco la charla con mi mujer fue desde ese lado de está toda la misma gente y conozco a todos los que están. Y la verdad ella se convenció con la propuesta del colegio y estamos muy contentos, no solo por ahí. Yo traigo mis 2 hijos, mi hermano que se recibió en School Captain también, y se recibió en 2001, también trae a sus 2 hijos acá. Y la verdad que me siento identificado. Para mí Moorlands fue una parte importante y, y quiero que mis hijos también lo disfruten, ¿no? Creo que lo están haciendo. Siguiendo con el tema de colegio, queríamos saber cómo fue tu último año, tanto en lo personal como en lo académico. Nosotros, por ejemplo, ahora a fines de noviembre rendimos el IB, que no sé si vos lo tuviste. Sí, sí. Em, la verdad, bueno, además yo fui School Captain, pero también era medio, no sé cómo se dice, era estudioso. Eh, Era abanderado también del colegio. Siempre me gustó la parte de números, por ahí no me costaba tanto. Y yo lo que veía ahí es lo que te enseña la metodología de la vida. O sea, si ya estás, si llegaste a noviembre, ya estás. No te pongas nervioso, ya llegaste. Ahí en ese momento uno se pone un poco nervioso, pero es un trámite. Lo importante de esto para la universidad o para cualquier trabajo es la metodología de estudio que ustedes aprenden con un programa como el IB. La puedes aplicar a cualquier cosa que quieras aprender en tu vida. Entonces creo que eso te das cuenta más tarde, pero uno cuando quiere aprender algo, sabes cómo hacer, sabes dónde ir, sabes qué leer, sabes cómo resumir, cómo estudiarlo, cómo presentarlo. Creo que eso es lo más importante. Lo otro que tiene el IB es te abre puertas, ¿no? O sea, bueno, de hecho, por ahí ya en el ingreso del ITBA, si tenías IB no tenías que rendir inglés y bueno, varias cosas. A mí también me pasó que me fui de acá, literalmente terminé en diciembre, el 10 de enero estaba en un colegio americano que solo se hablaba americano y sobreviví. Así que la verdad que esa preparación que tenemos acá de otro idioma, que no es tan fácil y no pasa en tantos lugares del mundo que hablas 2 idiomas tan fácil, la verdad que creo que es muy buena. Y después volviendo a tu pregunta de quinto año, creo que muchos momentos muy lindos, ¿no? No sé si siguen todas las tradiciones, porque las cosas van cambiando, pero quinto año, bueno, como contaba, nos tocó una época donde Argentina estaba muy bien económicamente, viaje egresado nosotros éramos 100, nos fuimos creo de 90 a Cancún una semana, espectacular. Eh, Después estaba el esperado partido de fútbol ahí, profesores, alumnos. Sí, ahora, Era- ahora lo tenemos esta semana. Claro, nosotros íbamos medio a fin de año y eso a fin de año era como, ya está, ya me voy, ya está, era batalla, había unos profesores que no se animaban a jugar. Pero nada, muy, muy divertido, la verdad, muy lindo. Y después algunos actos que sé que fueron cambiando, pero por ahí a nosotros nos tocó hacerlo en cuarto año, que hacías la despedida a los alumnos de quinto, ¿no? Entonces el otro día apareció en algún video por ahí una letra, hicimos un acto, pasamos, eran 4, yo fui uno de los que pasó, disfrazados de Backstreet Boys en ese momento, que es la música de moda, con una canción armada a medida del colegio, muy divertida. Así de las cosas que me acuerdo, ¿no? Ya pasaron 25 años. Creo que es una época muy lindo para disfrutar con amigos, ¿no? Es algo que la verdad que son, creo que esa edad es algo muy bueno, ya empezás a hacer, yo digo que es la edad que te estás recibiendo de ser humano más o menos, ¿no? Porque nacemos,
que tiene bebés o hijos, medio que estás ahí y bueno, te meten en el jardín, en el primario, en el secundario, y es como, bueno, ahora saliste, podés manejar, podés votar, eh, te estás entrando en una etapa muy nueva de todo tipo de cambios en las libertades que van a tener en su vida. Así que creo que es un lindo momento. Bueno, después te queríamos preguntar, ya yendo a la parte de la facultad, ¿qué fue lo que te decidió a elegir la carrera de ingeniería? Si lo decidiste acá en el colegio o allá en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que te dijo, tengo que estudiar ingeniería y tengo que seguir esto para toda mi vida, ¿no? En mi caso, mirá, mi padre trabajaba en el campo y crecí en el campo y siempre estuve muy relacionado. Y mi madre es médica y tengo bastantes familiares médicos. Entonces, la verdad que me gustaba medicina y me gustaba mucho el campo. Y casi que al principio estaba medio indeciso en eso. Y después me pasó que decía, medicina es más un trabajo indoor. Y a mí me gusta un poco el viajar, el salir, el estar afuera. Dije, esto es muy indoor, hospitales, esto, lo otro, por ahí no, prefiero algo distinto. Campo me encanta, pero mi padre se iba los lunes a la mañana y volvía el viernes a la tarde. Hablábamos por radio, en ese momento no había, no, la señal era muy mala. En Trenquelau, que en el campo se tenía que ir y teníamos en casa una antena de 30 metros de radio, de la che a las 8 se habla con papá. Y, y la verdad que yo no quería por ahí ese estilo de vida de estar tan lejos de mi casa tantos días, que era más normal antes, creo que eso ha ido cambiando. Pero bueno, después depende siempre de la situación de cada uno. Entonces, entre esas dos cosas, mi padre me llevó a conocer un vecino del campo, que era ingeniero industrial, que había trabajado muchos años en Techint, y se había retirado y le divirtió, y se había comprado un campo y se había puesto un tambo, ¿no? Pero un poco la charla con esta persona en ese momento me abrió a la posibilidad de lo que era ingeniería industrial como carrera más generalista, en la cual, mirá, vos lo que aprendés es sobre procesos, sobre cómo coordinar, sobre cómo manejar ciertas cosas, y me gustó ese concepto. Hablé con un par de egresados del ITBA que tenían hijos de amigas de mis padres o algún conocido, y la verdad que me gustó y dije, bueno, voy por acá. Y mirándolo hoy, creo que cuando en el momento dije, porque a veces pienso, ¿no? ¿Cómo a los 17 ya decidís algo que vas a hacer tantos años? Y la verdad como que nunca lo dudé. Cuando descubrí que existía esa carrera, que tenía eso, dije, esto me encanta, puedo trabajar esto, si puedo esto y puedo esto, bueno. Y pasó eso, fui trabajando distintas cosas y todas me gustaron, así que... ¿Y por qué eso de que elegiste el ITBA? ¿Tuviste en cuenta otras universidades? Eh, sí, sí, en realidad un poco averigüé cuáles eran por ahí las universidades que estaban mejor vistas o como estaban en ese momento. En Pilar no había opciones de universidades como hay hoy, así que era Buenos Aires o Buenos Aires. Y cuando dije, bueno, a ver, está Buenos Aires, y por ahí a Punta Rito había recibido muy buenas referencias de la universidad. Entiendo que ahora tienen una clase por acá, ¿no? Para hacer el ingreso a Brito, nada, no existía. Lo nuestro era... ¿Vos vivías acá en Pilar? Yo vivía ahí, sí, en Mailing. ¿Te mudaste al centro o viajabas? No, al principio, no, porque los primeros años daba clases particulares por acá, a la tarde. Entonces me iba a la mañana con el padre de un amigo que trabajaba en Buenos Aires, yo me iba a la puerta de Mailing, ahí hacia Dedo, que me llevaban por ahí cerca. Tenía después 2 o 3 que ya eran los que más me llevaban, y después me volvía 3, 4 de la tarde en colectivo para dar clases por acá cerca. ¿Y te costó mucho la carrera en sí? ¿En algún momento pensaste, no sé, en dejar? Em, Eso es lo que no hay que decir, ¿no? Pues le dice, no, no, A ver si me arrepiento. la verdad a mí fue como que me gustó de entrada. Entonces no me pasó de, por ahí, al principio ingeniería tiene mucha matemática, mucha física, mucha química. En el colegio esas materias eran materias que me gustaban, que participaba en la Olimpiada de Matemática, en una Olimpiada de Química. Entonces la realidad que como que cuando fui ahí seguía haciendo esas cosas que me gustaban y empezás a ver otras más divertidas.
los primeros años, por lo menos en ingeniería, no son los más divertidos son los últimos años que empezás a ver más cosas, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Nosotros de Litva ya en ese momento, desde primer semestre, el primer cuatrimestre, ya arrancabas con programación, ¿no? Entonces era algo que ya era divertido, ya era algo nuevo que te iba atrapando y que vas aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? ¿Y cuándo tardaste en recibirte? 5 años y la tesis la presenté un par de años después. En ese momento tuve mucha mala suerte porque creo que hubo 2 años que tuvimos que presentar tesis. Lo de antes no presentaban y lo de después tampoco, caí ahí en el medio. Pero sí, fueron 5 años de cursada y la tesis la presenté 2 años después. Y si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿volverías a elegir Litva? Sí, sí, ¿Misma carrera? sí, sin duda. O sea, las herramientas que me dio la universidad creo que son las que me permitieron después desarrollarme como me desarrollé, ¿no? A mí el ITUA, la verdad que me gustó mucho. En algún momento participé de ayudante en alguna materia y bueno, ahora ya también vivo por acá, ya a Buenos Aires voy poco, pero yo la recomiendo como universidad y compañeros de facultad que también vinieron, algunos vinieron a Morlands, otros no, pero en general cuando nos juntamos todos quedamos contentos con las herramientas que te da. Es una universidad bastante exigente, pero con mucho apoyo. O sea, lo que tienes muchas horas dentro de la universidad, pero en esas horas siempre tenés apoyo, tenés gente disponible para la práctica, tenés la biblioteca, tenés todo ahí, ¿no? Entonces, eso te lo hace más fácil. Y dijiste que eras muy bueno en física, química, matemática, ¿crees? Siento que hoy en día el miedo de elegir ingeniería es que por ahí no te vaya tan bien en estas materias. ¿Crees que es un impedimento? ¿Qué recomendás? Si en el colegio no tuviste problema con esas materias, no tenés que ser muy bueno con esas materias, sino simplemente que te despierten alguna chispa de, che, esto está bueno, esto sirve para esto. A medida que avanzás en la carrera de ingeniería, empezás a entender algunas herramientas muy abstractas matemáticas que por ahí que no entendés para qué son. Y a medida que vas avanzando, te va mostrando toda la parte práctica de para qué se utilizan, y ahí es mucho más divertido, ¿no? O sea, pero si en el colegio estás ok con esas materias, vas a estar ok. No, no cambia mucho. Y bueno, nos contabas, viste, que cuando estabas en la universidad tenías estos trabajos así como de medio tiempo, digamos. Y ya, cuando terminaste la carrera, ¿tuviste como alguna salida laboral importante, como que si te vinieron a buscar o sea, la persona que se recibe de ingeniero en el ITBA tiene buena salida laboral? Sí, yo ya estaba trabajando durante la carrera. La verdad que cuando terminé, no cambié de trabajo. Sí, al poder trabajar todo el día cambié de puesto. Pero sí, o sea, creo que el 100% de lo que se reciben consiguen trabajo rápidamente, ¿no? Hay mucha salida laboral. ¿Y en qué ámbitos? ¿En qué rubros? No, hay de todo. O sea, ahí estamos hablando puntualmente de ingeniería industrial, ¿no? Por ahí la universidad tiene otras carreras más especializadas, pero yo tengo compañeros y amigos trabajando en finanzas, otros trabajando en fábricas de tubos, yo estoy trabajando en alimentos, que por ahí parece algo nada que ver. O sea, es muy amplio En definitiva, no te define nada, o sea, no te limita eso. tiene que ver con la carrera. Hay otras carreras de ingeniería. Ingeniería industrial es muy amplio el espectro de herramientas. Entonces después podés moverte en un abanico muy grande. Hay carreras más técnicas, como puede ser ingeniería mecánica, o ingeniería en petróleo, que es súper técnica. Esas carreras tienen menos de la parte por ahí de negocios y son mucho más específicas de un rubro donde ahí sí está más acotado. Después más adelante tenés mucha gente que hace una ingeniería específica y después amplía con un posgrado o un MBA que te abre un poco el abanico, ¿no? Bueno, vos hiciste un MBA, ¿no? En Sí, Odea, ¿puede ser? sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? La verdad estuvo bueno. Era chico, era de los más chicos de la clase, pues yo ya venía trabajando en una fábrica a cargo de bastante gente. Un poco la recomendación a los que dan MBAs es tener gente a cargo antes. O sea,
lo que te pasa en la universidad es, vos ves mucho blanco-negro, ¿no? Y después cuando vas a la vida laboral hay muchos grises. Y el MBA justamente lo que trata y la metodología del MBA es sobre tendencias y sobre casos y bueno, cómo son esos grises y cómo se resuelven esos grises. Entonces lo rico de eso es generalmente los temas más complejos en las organizaciones surgen de las interacciones de las personas. Muchas de las otras cosas ya están definidas, ¿no? Entonces, creo que el posgrado te ayuda mucho en poder intercambiar con gente que está en la misma situación distintas experiencias y ver cómo resolvieron eso en otro lado, o cómo lo harían, o cómo se les ocurre que se puede probar a hacerlo. Sobre el posgrado, ¿fue difícil o sea, llegar a eso? ¿Cómo fue que llegaste a hacer el posgrado? En realidad, el, el MBA, yo apliqué, tuve unos exámenes de lógica matemática y después lo que más interesante era la entrevista de esto. Ellos lo que ven es que la gente que entre tenga experiencia en empresas para poder intercambiar, no que sea un posgrado técnico específico de algún conocimiento específico, sino que sea algo más amplio y de poder intercambiar. Así que la verdad fue un tema de aplicar entrevistas, algunos exámenes. Y después me pasó por ahí que preguntar antes de lo que vi en la facultad, conocimiento técnico, matemático, a mí me pasó que mm, no necesité más en el MBA de lo que venía de una ingeniería. Pero al MBA te cruzás con gente que trabaja en múltiples sectores, puedes tener médicos, gente que estudia recursos humanos, veterinarios, abogados, entonces por ahí hay otras carreras que tienen menos preparación de algunas materias duras, que por ahí les lleva un poco más de esfuerzo esa parte, pero bueno, a los ingenieros les lleva un poco más de esfuerzo las otras partes, ¿no? Cuando ve marketing, recursos humanos. Y vimos también que tuviste estudios afuera, como en Columbia, en Harvard. ¿Cómo fue eso? Sí, la realidad es, uno siempre, o a mí me gustaba poder decir, bueno, quiero ir a estudiar afuera. En la época de la universidad no lo pude hacer, digamos, arranqué a trabajar y medio que seguí en ese camino. em, y entonces tenía muchas ganas de hacer alguna experiencia afuera. Entonces lo que busqué fue un programa en Colombia que duraba 13 meses, que era part-time. O sea, era para emprendedores y compañías en crecimiento de Latinoamérica. Y muy interesante, iban 2 personas de cada empresa, éramos 18 empresas, había Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México, bueno, varias. Y bueno, fue un poco por ahí darme ese gusto de estar en una de estas universidades, que la verdad son fantásticas, em, y vivir esa experiencia que por ahí no había podido vivir antes, ¿no? Capaz, no sé, el ITBA y varias de las universidades de acá tienen intercambios en cuarto, quinto año de la universidad. Por ahí si haces una experiencia en esa etapa, ya está buenísimo. Em, y después, un poco el acuerdo que tengo en mi trabajo es que a mí me gusta mucho seguir aprendiendo, ¿no? Seguir capacitándome. Un poco el acuerdo interno, bueno, a mí me gusta eso de seguir aprendiendo y la verdad que la empresa me apoya en ese camino. Y ahí fue que hice un programa en Harvard, fue distinto, fue una semana metido ahí adentro intensivo, con gente de todo el mundo súper interesante, y era un programa de liderazgo. Así que está buena la experiencia en la mezcla de culturas. Es otro mundo, hay que tener cuidado porque hay modelos o herramientas que enseñan allá que acá después no las puedes aplicar, ¿no? Porque Argentina es bastante especial, pero sí me parece que está buenísimo el intercambio cultural que tenés. En ese último programa, por ahí compartía el grupo con una persona de Arabia Saudita, uno de China, Canadá, Estados Unidos, India, y en un mismo grupo de 6 trabajando una semana, y es muy enriquecedor, aprendés mucho, ¿no? La verdad que está bueno. Y queríamos saber a qué aspirabas. O sea, vos hoy en día trabajás de lo que pensabas trabajar en el ámbito que pensabas o no.
Sí, es una buena pregunta. Justo en ese curso que hice, que tenía que ver con por ahí una parte de liderazgo auténtico, hacías todo un ejercicio de reflexión sobre por qué sos como líder o cómo haces eso, qué es lo que te atrapa. Y lo que se habla hoy, que se habla en otras cosas, hay una palabra que usan muchas veces que es la de flow, ¿no? Que te dicen, bueno, cuando vos estás haciendo algo que te gusta, te quedaste a las 3 de la mañana y no te diste cuenta, no comiste, no hiciste nada, ¿no? Estás haciendo eso que te gusta y seguís. Y es clave encontrar esas cosas que te gustan, que te permiten hacer eso, ¿no? Yo a eso le sumaría una cosa más, que es, si no estaríamos todos jugando al fútbol en las plazas, porque muchos no nos contratarían, está bueno ser consciente del modelo económico en el que vivimos, que es un modelo capitalista, donde hay distintas profesiones y las profesiones en general tienen distintos ingresos. Después está cada uno, ¿no? Yo siempre digo, Messi hay uno, Steve Jobs hay uno, Federer hay uno. Uno ser consciente cuando toma las decisiones de que sea consistente su propuesta. Si uno dice, yo quiero vivir así, 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 pero yo estoy de esto que no me gusta. Bueno, mira, el salario promedio de esa carrera es muy difícil que te permita vivir así, así. Una de las dos. O si eso es realmente lo que te gusta, ajusta un poquito tu expectativa de gastos. Y si no, buscas un punto medio, donde buscas algo que por ahí no es lo que más te gusta del mundo, pero está muy bueno y te divierte hacerlo y te permite vivir de una forma que es la que vos te imaginás o es la que te gustaría, ¿no? Bueno, otra pregunta es si vos elegiste trabajar acá en este país, o sea, si alguna vez tuviste alguna oferta de afuera y decidiste quedarte acá, y si, o sea, es, es, es bueno, o sea, en este país para trabajar de ingeniero. Ok. Muchas veces pensé ir afuera. eh, Me pasó cuando terminé el secundario, fui 6 meses, eh, que ahí ya me ofrecieron quedarme estudiando allá. Y la verdad yo fui en ese momento como, bueno, voy 6 meses, una experiencia, vuelvo. eh, y después con mi mujer también lo pensamos y lo charlamos muchas veces y la verdad elegimos estar acá. Sí tuve algunas ofertas afuera, pero la verdad es que el equilibrio de la vida hoy por ahí lo que es laboral, personal y todo creo que es lo que por ahí uno busca, ¿no? Yo vivo cerca, desayuno con mis hijos, con mi mujer, traigo a los chicos al colegio, pensé que era algo que nunca iba a hacer en mi vida, y me voy a la fábrica, está por acá cerca, eh, puedo hacer deporte con mis amigos, me junto fin de semana por medio con el mismo grupo de amigos del colegio que iban juntos, yo entré en segundo grado, estuvimos juntos desde esa época. eh, Jugué toda la vida al rugby en Alumni, hoy entreno a Yo mi también, hijo. yo soy jugar en la uni hoy en día, sí. Bueno, entreno a mi hijo hoy en M9 en Alumni. Entonces, hoy a veces lo veo de medio raro cuando estaba en el salón de actos, estaba mi hijo actuando y yo sentadito abajo mirándolo y decía, bueno, es como que están viviendo la misma vida y decís, bueno, no estaré como forzando algo y en realidad un poco lo que charlamos es que me gustó lo que viví y hoy elijo eso mismo para mis hijos. Entonces, la realidad, volviendo al irse o no a Argentina, yo creo que es una experiencia buenísima hacerlo algunos años. Creo que lo que se vive acá es un mix muy, muy, muy fuerte y es muy difícil de encontrarlo en otros lados, ¿no? Hay un informe que sacan una vez por año o cada 2 años, que es el World Happiness Report, y vos agarrás los países más felices, que son los nórdicos y todo, y sacan las variables, y cuando van a hacer la regresión de Latinoamérica, dice Latinoamérica tiene que dar 3 y da 6. ¿Por qué da 6? Y hay un montón de estudios psicológicos de eso que lo publican y que tienen que ver con los amigos, con la familia, con compartir, ¿no? Entonces, es un mix. Yo tengo amigos muy cercanos que se han ido afuera y, y muchos han vuelto. Se han vuelto. Y por eso creo que seguro que es una experiencia enriquecedora. eh, pero bueno, hay una parte de lo que tenemos acá que es difícil de encontrar o de volver a generar en otro lado, ¿no? Bueno, para ir cerrando, te queremos decir que estás escuchando toda la camada de sexto año y para cerrar,
¿Qué le dirías a alguien que está dudando qué estudiar, si elegir ingeniería industrial, por qué elegir ingeniería industrial? Eso. Bueno, em, creo que lo dije un par de veces durante la charla. Creo que lo mejor que tiene ingeniería industrial es que te enseña sobre conceptos y entendés cómo funcionan muchas cosas y lo puedes aplicar a muchos ámbitos. Entonces, uno no queda fijo en un ámbito de trabajo, sino que puede ir eligiendo distintas cosas que hacer. Y para mí eso creo que es lo más valioso. Yo pasé por autopartista, pasé por petróleo, por agro, administré un campo, trabajé en sistemas y hoy estoy en alimentos. Y los conocimientos de la carrera te permiten poder ver algo de una forma más generalista y hacer cosas distintas, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes.